Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tenemos de viva voz a Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, una organización de la sociedad civil dedicada al análisis y evaluación de las políticas públicas y con un prestigio ya muy consolidado, al igual que el de su directora y fundadora. Edna, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros esta mañana. Con muchísimo gusto, Ricardo, y pues muchas gracias por tus palabras. Las aprecio mucho. Al contrario, gracias a ti por tu confianza en nosotros. Edna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez en la necesidad de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, porque dice no es necesario y puede ser absorbido su costo de 900 millones de pesos, casi 1,000, dice él, por la Secretaría de la Función Pública. El propio Manuel Bartlett llama la atención porque pues entiendo que no es su tema, acaba de declarar ayer que sí, que estos organismos son una representación de la etapa neoliberal del país y que muy bien pueden ser absorbidos por diferentes sectores del gobierno federal, es decir, coincidiendo con el presidente de que este gobierno es tan perfecto, el Estado o este gobierno de la 4T es tan perfecto que se puede vigilar a sí mismo. Edna, ¿cómo ven ustedes desde México Evalúa este embate contra, en general, las organizaciones independientes, los organismos de evaluación de diferentes tareas del gobierno, particularmente el INAI? Ricardo, pues estamos muy preocupados en México Evalúa. Estoy muy preocupada en lo particular porque me parece que el presidente va escalando en sus decisiones y son decisiones que debilitan a la democracia. Son decisiones que debilitan pues la debida rendición de cuentas. La transparencia es un componente importantísimo de la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto, Ricardo? Que nosotros al momento de delegar poder en autoridades, las autoridades están obligadas a darnos explicaciones de su actuar. Esto sucede en un régimen democrático. Creo que sigue siendo una aspiración de todos tener pues un gobierno con autoridades responsables que puedan dar explicación de su actuar. Entonces, los mexicanos tenemos consagrado en la Constitución nuestro derecho a saber, nuestro derecho de acceso a la información. El INAI es el órgano que garantiza ese derecho. Es el intermediario entre el ciudadano, tú y yo, Ricardo, y la autoridad. Cuando la autoridad no quiere dar la información, pues entonces el INAI puede intervenir para que esa decisión sea revisada y finalmente los ciudadanos podamos obtener la información que necesitamos. El principio que debe orientar toda actuación de las autoridades y los poderes públicos es la máxima publicidad. Toda la información debe estar abierta. Existen algunas excepciones. Esas excepciones son cuando publicar cierta información pueda dañar la seguridad nacional, pueda entorpecer algún proceso, sí. Y por eso es que se reserva la información. Pero fuera de eso, los mexicanos tenemos derecho a saber. Este derecho es muy importante y necesitamos un órgano que nos garantice ese derecho. Y el órgano garante es el INAI, que es el Instituto Nacional, así como los estados tienen sus propios órganos garantes. ¿Qué implicaría la desaparición del INAI? Pues que este derecho tan importante a saber y acceder a la información pública puede verse realmente comprometido, sí. Porque las autoridades no tienen la proclividad a hacer pública su información. De hecho, ha sido muy difícil llegar al lugar en el que estamos. Ha sido necesario una construcción legal e institucional muy compleja. Si eliminamos eso, nuestro derecho a saber se vería terriblemente vulnerado y un contrapeso y un componente de la rendición de cuentas desaparecería, con lo que nuestra democracia pues se vería muy debilitada. No es buena idea, es insensato y el argumento
de que es por ahorro, pues tú acabas de decir, no llegan ni a 1,000 millones de pesos, es el 0.02% del gasto público total. Hablando de millones, ¿tú crees que es desproporcionada la comparación que está dándose en redes sociales en el sentido de que se pretende silenciar o desaparecer al INAI para que hechos como este no se conozcan? El hecho de que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU, asigne 89 millones de pesos para la renovación del estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y presidente, y se dice propietario, es Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, aquel que fue exhibido en los videos recibiendo dineros en bolsas de pan. Mira, justamente porque tenemos el derecho a saber, podríamos acceder al proceso si hubo un concurso, si hubo una licitación, si fue una asignación directa, en qué condiciones. Si fue una asignación directa, cuáles son las razones que la explican. Todo eso podríamos saber o podemos saber, y es nuestro derecho, a través de instrumentos de acceso a la información. Y por eso es tan importante. Mira, ayer también estuvo Ricardo circulando, se hizo público un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, sí, donde se plantea pues que este gobierno está haciendo muchas compras por adjudicaciones directas, que pues realmente un porcentaje abrumador de sus contrataciones se hacen a través de un mecanismo que es excepcional. La contratación directa es un mecanismo excepcional. Esto se puede conocer porque tenemos los instrumentos de acceso a la información y porque el INAI es garante. Imagínate si no existiera el INAI, toda esta información o se clasificaría como reservada o no se entregaría. Si aún existiendo el INAI, si aún con una legislación tan avanzada como la que tenemos en materia de transparencia, es bien difícil acceder a información, ahora imagínate si no existiera el órgano garante. Sería un retroceso enorme y sí, pues por supuesto que abonaría a la opacidad en las decisiones públicas y en el actual gubernamental, y esto por supuesto debilitaría un contrapeso, y necesitamos quien vigile y quien controle las decisiones públicas, porque cuando estos mecanismos se debilitan, pues el abuso se reproduce. Finalmente, a reserva de lo que quieras puntualizar, mi querida y admirada Edna, hoy se publica un artículo muy interesante de José Ramón Cosío, el exministro de la Corte, en el Universal, donde señala que el presidente, cito textual, dice: el presidente incurrió en un enorme equívoco constitucional al suponer que las funciones del INAI pueden insertarse en la Secretaría de la Función Pública. Esto no es factible. O sea, lo que está diciendo el ministro que sería una decisión inconstitucional. ¿Están de acuerdo ustedes en ello o lo van a estudiar, lo apoyarían? Plenamente de acuerdo, Ricardo. Sí. Así está planteado, nuestro derecho de acceso a la información está planteado en la Constitución y sí, se establece que es un órgano garante el que pues dará pues sustancia a este derecho. Entonces, pues, plenamente de acuerdo con el ministro en retiro, completamente de acuerdo. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora respecto a estas polémicas, Edna? Mira, deberíamos estar, pues los mexicanos muy inquietos por estas decisiones, Ricardo. Es posible que muchos mexicanos no tengan conocimiento de las funciones del INAI, pero es muy importante que estemos muy atentos a que no se debiliten estos contrapesos, porque si se debilitan estos contrapesos, se debilitan nuestros derechos. Eso está íntimamente relacionado. ¿Se debilita también la democracia, Edna? Sobre todo, te lo pregunto en este año de elecciones. Por supuesto que se debilita la democracia. Imagínate un gobierno opaco, un gobierno que no tenga que abrir y hacer públicas sus decisiones, un gobierno que gaste discrecionalmente y que pueda hacerlo porque no hay mecanismos para hacer pública algunas decisiones en el ejercicio de gasto, que pues es nuestro dinero. Se debilitan nuestros derechos, se debilita la democracia, implicaría un retroceso enorme para este país. Entonces,
Yo creo que sí hay que poner argumentos muy sólidos en el debate público para poner en claro que la pretensión del presidente es insensata, implicaría un daño muy grande a la democracia mexicana. Como siempre, Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa, te agradezco, te aprecio muchísimo. Yo también a ti, querido Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias, Edna, con admiración y cariño siempre crecientes, gracias. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.